6:20 de la mañana, nosotros les informamos sobre todo, sobre el coronavirus. RPP Confianza por todos los medios. Hemos estado con ustedes desde anoche, desde ayer, todo el día, tratando de calmar la ansiedad natural en estos casos. Hay que decirlo, Ricardo, en mi camino acá, que bueno, es corto, he encontrado muy poca gente en las calles. Una cosa que me preocupó son los buses de transporte público del servicio del metropolitano, de los corredores. Sí, claro. Iban completamente vacíos, pero haciendo carreras, como si... Pero además también ahora tenemos que absolver las preguntas de la gente que no va a ir a trabajar. Absolviendo preguntas de, por ejemplo, los trabajadores de Cineplanet, por poner solamente un ejemplo, que ayer nos mostraban en las redes sociales cómo la empresa los estaba obligando a firmar cartas de renuncia. Ni siquiera era un despido con indemnización. Bueno, estamos con el doctor Percy Alache, abogado laboralista, para que les dé a nuestros oyentes, a los trabajadores del Perú, alguna luz sobre lo que está pasando y qué derechos han sido restringidos, qué derechos ustedes tienen todavía. Doctor Alache, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, quedan exceptuados de ir a trabajar las personas que no presten servicios esenciales. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Pierden el trabajo? ¿Pierden el sueldo? Sí, a ver, el gobierno ha emitido dos normas ayer importantes con impacto laboral, ¿no? El Decreto Supremo 044 y el Decreto de Urgencia 026. Ha hecho un listado extenso de actividades que están permitidas, ¿no?, durante este periodo, y las listo brevemente: abastecimiento de alimentos, medicinas, agua y saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios. Esos son considerados servicios esenciales por este decreto y por la ley laboral. Sin embargo, ha considerado otras actividades también que estarían permitidas, es decir, que la gente podría ir a trabajar, como es el cuidado de adultos mayores, de niños, niñas o personas con discapacidad, entidades financieras, seguros y pensiones, producción, almacenamiento, transporte de combustible, hoteles solo para para que cubran situaciones de cuarentena, medios de comunicación y call center, el sector público para que atienda situaciones del coronavirus, los sectores productivos industriales y aquellos vehículos o transporte que permitan cubrir estas actividades que he mencionado, ¿no? Aquí hay un punto, o resalto un punto, porque el tránsito o el transporte público se ha restringido a un 50%. Y es más, el Decreto Supremo menciona que tienen que estar autorizados por el MTC. Ahora, los taxis por aplicativo no están saliendo, se han restringido. Si vemos hasta ahí... ¿Por norma? Sí, esto está en el Decreto Supremo 044. Ahora, el resto de actividades que no estén en el listado que he mencionado, el gobierno propone el llamado trabajo remoto, que es distinto al teletrabajo. ¿Por qué? Porque es una medida más flexible, no necesita, digamos, toda la rigidez que el teletrabajo tiene. A ver, ¿cuál es la diferencia, doctor, entre el teletrabajo y el trabajo remoto? Sí, a ver, el trabajo remoto básicamente no necesita un acuerdo escrito con el trabajador simplemente por esta orden o indicación que ha dado el gobierno, ¿no? La empresa puede comunicar a su personal que en caso lo permita la actividad, como es los puestos administrativos, se puedan realizar desde casa, utilizando una laptop, una tablet o un teléfono, y pueden seguir realizando labores desde sus casas. El teletrabajo sí necesita un acuerdo escrito, sí necesita una adenda al contrato de trabajo que deba firmar el trabajador. Es más, en el trabajo remoto no está en discusión si es que la empresa o el trabajador deben asumir los gastos de la tecnología de la información, es decir, de la laptop, del teléfono o de la tablet. No hay esa discusión, justamente para darle flexibilidad
En cambio, en el teletrabajo sí se debe hacer una división de costos y quién los asume, ¿no? Incluyendo costos adicionales como suministro, ¿no? Entonces, por eso el gobierno, en vez de optar por el teletrabajo, que muy pocas empresas lo han hecho hasta el momento, ¿no? Tenemos solo, desde que está vigente la norma de teletrabajo, solo hay 1.734 trabajadores, ¿no? Es muy bajo el índice. Claro, Entonces, el gobierno dijo, vamos a hacer una política más flexible, ha pensado en el trabajo remoto o en el famoso home office, que ya muchas empresas lo estaban haciendo desde hace algunos años. Muy bien. Ahora, Muy doctor, bien. sí, un tema que no ha quedado claro, el Poder Judicial, el trabajo de los juzgados, la administración de justicia, que se considera Sí. también para algunos esencial. ¿Queda suspendido? No hay una precisión. Sí, mira, en el caso del Poder Judicial, la norma laboral, no este decreto supremo, sino la norma laboral, considera la administración de justicia decretada por la Corte Suprema como un servicio esencial, ¿no? El día de ayer el Poder Judicial ha sacado un comunicado en donde se garantiza de alguna manera un servicio mínimo de la justicia, porque tiene que existir, ¿no? Y se ha dado bastante flexibilidad para poder reprogramar audiencias o citaciones judiciales, ¿no? Sobre todo para aquellos que llevan juicios en trámite. Ahora, eso difícilmente se va a aplicar en el ámbito penal porque definitivamente es algo que tiene que continuar, por lo menos de una manera especial, ¿no? Una pregunta, por favor, doctor, si es que las personas que tienen un contrato de trabajo, en estos casos, no son personas que trabajan de manera independiente, se van a su casa por cuarentena, tienen que recibir su remuneración completa. Sí, correcto. Una de las cosas que este decreto ha precisado, ¿no?, es que el hecho que un trabajador labore de manera remota no va a afectar ni su cargo, categoría, ni su remuneración. Uh-huh. Otra pregunta, ¿se le puede considerar o obligar a considerar a la persona estos días como vacaciones? Porque entendemos que las vacaciones son un espacio para que uno descanse y que si quiere salir y hacer lo que quiera, y en este caso no son pues precisamente unas vacaciones, es una restricción. Sí, esa discusión estuvo en los días previos, ¿no? Si podía la empresa obligar, entre comillas, al trabajador a tomar vacaciones, ¿no? Las vacaciones están destinadas para otro fin, Así ¿no? es. Este decreto va por la vía de que este periodo se considere como, en caso, digamos, no se acuerde, no existe acuerdo entre trabajador, que existe una licencia con goce de haber, pero sujeta a una compensación o recuperación de horas, pero no ir directamente por las vacaciones o adelanto de vacaciones. De acuerdo, Que pero eso sí van a tener que recuperarse esas horas paulatinamente una vez que se levante la cuarentena. Así es. Uh-huh. Muy bien, esas precisiones son importantes. Por ejemplo, hemos visto a personal de seguridad privado, llámesele los famosos, no me gusta usar el término, pero lo que conocemos como los guachimanes en las calles cuidando casas, no hablo de entidades públicas, por ejemplo. ¿Ese es un servicio esencial? Mira, dentro del listado que tiene este decreto supremo y en la norma laboral, el servicio de seguridad privada no está listado, ¿no? Porque se entiende, pues, de que la seguridad en este caso estaría a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que está en las calles, ¿no? Ahora, y esto ya más escapando del ámbito legal y conociendo, pues, el índice de delincuencia que tiene nuestro país, por eso es que de alguna manera las empresas, ¿no?, o los privados han optado por mantener este servicio, ¿no? Precisamente porque tenemos un índice de delincuencia muy alto, ¿no? Pero sí considero que esto podría ser cuestionado porque dentro del listado que se tiene como actividades permitidas, expresamente no está, ¿no? Muy bien, vamos a tener seguro algunas dudas
a raíz, como explicó el premier Ceballos, van a salir casos particulares que van a requerir preguntas y respuestas, así que lo comprometemos para más adelante ayudar a la población a que esté más informada. Esa es la mejor herramienta que tenemos en estos casos. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.